Listo. Bienvenidos al tema 7 de escenarios mundiales. Vamos a ver lo que es Asia y algunos otros países del Pacífico. ¿Sí? Estamos viendo aquí nuestro mapa de todo Asia. Nos vamos a enfocar en países como China, como Corea del Sur, como Japón, como Taiwán y como Singapur, que debe de andar por ahí pegadito a China, una islita. Por ahí también, por acá se me hace. Sí, el primer país del que vamos a hablar es Japón. Vemos ahí lo que es las islas que conforman Japón, o Nippon, como se llaman a sí mismos en el idioma japonés. Y bueno, de fondo la bandera del país del sol naciente. Después de la Segunda Guerra Mundial, Japón fue uno de los países más devastados. Recordemos que detonan dos bombas atómicas en su territorio, una en Hiroshima, otra en Nagasaki, produciendo la muerte de 160,000 personas, poquito más, poquito menos, además de pues, la destrucción de toda la infraestructura con la que contaban en el momento. Desde 1945 y hasta 1952, Japón va a ser ocupada por parte de Estados Unidos, quien pone todo su esfuerzo en hacer que Japón quede desarmado. Incluso cuando firman un pacto de armisticio, hay una cláusula muy puntual, muy específica, en la que Estados Unidos exige que Japón renuncie al rearme, es decir, que no pueda producir ni fabricar armas ni hacerse de algún tipo de armas, pues por el miedo que les provoca a Estados Unidos un contraataque por parte de esta nación. A partir de ese periodo va a haber algunos cambios importantes en las cuestiones políticas. Primero, vamos a encontrar que en 1947 se crea una constitución, se establece un sistema democrático parlamentario, se divide en tres poderes el gobierno, se crea un sistema pluripartidista, se da un sufragio universal y el ejército queda limitado a la defensa del país. Hay que aclarar en este punto, me parece pertinente, que no es la primera vez que Estados Unidos hace algo por el estilo. De hecho, en Panamá, cuando se construye el canal, y lo veremos cuando lleguemos a América Latina, vamos a ver que la situación es muy similar. Estados Unidos, al invadir Panamá, desintegra el ejército, lo desarma totalmente y lo deja solamente casi de manera ornamentaria y exclusivamente para la defensa del país, nada más. Entonces, son tácticas que Estados Unidos ha venido utilizando durante pues, ya bastantes años en diferentes latitudes del mundo. En las cuestiones económicas se implementa lo que se le va a conocer como capitalismo de Estado, un término del que vamos a hablar un poquito más adelante. A grandes rasgos, bueno, las industrias son subsidiadas, se dan grandes conglomerados de empresas, venta de tierras a agricultores arrendatarios y se convierte en el mayor exportador del mundo. En las cuestiones culturales, bueno, se elimina el poder imperial, ya no existe la figura del emperador. Recordemos que todavía durante la Segunda Guerra Mundial existía la figura del emperador y sobre él recaía el poder absoluto del gobierno, del Estado. Se quita esa parte incluso de las escuelas, se quita el sistema nacionalista haciendo referencia al patriotismo, se establece una garantía de derechos individuales y se establece que se conservan los valores tradicionales y la ética de trabajo propias de la cultura japonesa. El capitalismo de Estado es un concepto que en parte el éxito que se da en Japón se debe a la cultura de trabajo en equipo, de frugalidad, que es un concepto que hace referencia a, a la cultura del ahorro y el aprovechar los recursos al máximo, y a la disciplina de este pueblo. ¿En qué consiste el capitalismo de Estado? Bueno, el gobierno establece políticas económicas donde se subsidian algunas empresas para impulsar el desarrollo económico. Estos subsidios y esta protección está enfocado, orientado a las empresas locales, no a las empresas transnacionales, ya que acertadamente
Al proteger el comercio local, se favorece a la economía interna y no se depende de la inversión extranjera. Caso contrario, por ejemplo, en México, que dependemos en gran medida de la inversión extranjera, sobre todo de la venta del petróleo a Estados Unidos por parte del Tratado de Libre Comercio, y bueno, los grandes privilegios que se le dan a empresas transnacionales, donde los impuestos que pagan son ridículos a comparación de los impuestos que tienen que pagar pequeñas y medianas empresas locales, lo que si estas empresas transnacionales bien sí generan empleo y generan movimiento económico, al final de la cadena económica todas las ganancias que generan pues son fugas para el país, porque al final de cuentas todo va a parar a manos de unos cuantos y unos cuantos que están fuera del país. El capitalismo de Estado es totalmente lo contrario. Incluso podríamos decir que este capitalismo de Estado pudiera asemejarse mucho al socialismo, al comunismo, en cuanto al paternalismo que se le da a la empresa local. Y bueno, los cambios sociales, se establece una protección legal contra la discriminación laboral femenina. Las mujeres ocupan un 40% de la población laboral, aunque solo en ciertos sectores, como servicios o ventas, atención al cliente, etc. Y un nuevo sistema educativo que, como ya lo mencionamos, suprime totalmente las cuestiones patrióticas y de lealtad al emperador. Y en cuanto a los cambios culturales, bueno, el aumento de la riqueza en la década de los 60 favorece los índices de alfabetización, lo cual estimula la producción masiva de libros. Como dato curioso, en Japón existen librerías que abren las 24 horas, donde uno cómodamente a cualquier hora del día puede llegar, tomar un libro, sentarse en uno de los sillones que tienen y leer si así lo desea durante toda la noche. Sí, cuando aquí en México apenas si tenemos librerías, mucho menos librerías de 24 horas y mucho menos aún tan, tan populares o tan vastas como allá en Japón. Otro de los cambios culturales que se da es la adopción del consumo de carne y pan, muy propios de la cultura de Estados Unidos. Claramente las hamburguesas no son más que eso, carne y pan. Y bueno, la dieta japonesa es muy similar a la dieta de muchos pueblos originarios del mundo, que es la ingesta de un carbohidrato, el consumo abundante de frutas y verduras, sobre todo, y muy poca carne, en realidad. La comida japonesa, si nos fijamos en los programas, en las caricaturas, etcétera, no es más que arroz cocido al vapor, con verduras, ya sea cocidas o salteadas, sin ningún tipo de grasa, y muy poca carne, y sobre todo carnes blancas como pescado, principalmente pescado, ¿no? Es una isla, evidentemente es uno de las mayores fuentes de proteína. Eh, Podríamos compararlo con la comida tradicional de México, que bueno, el carbohidrato que nosotros utilizamos es el del maíz, que por cierto tiene que estar nixtamalizado para poder asimilar completamente, que el cuerpo humano asimile los nutrientes del maíz, que lo combinamos también con los frijolitos, y la base de maíz y frijol crean una proteína vegetal que suple en gran medida, aunque no totalmente, a la proteína animal. Y bueno, haciendo un pequeño comparativo entre las dietas japonesa y mexicana tradicionales, que a final de cuentas son muy parecidas. Y bueno, la literatura japonesa aborda problemáticas comunes de naciones industrializadas, como sindicatos, como huelgas, como salarios, etcétera. El siguiente país es China, o la República Popular de China. En 1945 existe una pugna entre dos gobiernos, uno de tendencia nacionalista, de Chiang Kai-shek, apoyado por Estados Unidos, otra de tendencia comunista por Mao Zedong. Al final de esta pugna va a ganar Mao Zedong, estableciendo la República Popular de China. En 1966 este personaje lanza la Revolución Cultural o Revolución Permanente, que pretende que China deje atrás todo su sistema tradicional político para establecer lo que ellos llamaban la etapa final del comunismo, o lo que ellos pretendían utópicamente, el estado perfecto de este sistema político económico,
que bueno, no llegó a ser ni siquiera una sombra de lo que verdaderamente pretende ser el comunismo. Una de las primeras pautas que marca esta tendencia en China es la obediencia total hacia el Estado y hacia el Partido Comunista, a tal grado que a las nuevas generaciones, a los niños pequeños, se les empieza a educar para tener una lealtad hacia el partido superior aún que hacia la familia. Es decir, a los niños pequeños se les enseñaba que si escuchaban hablar a sus padres algo, cualquier cosa, algún comentario en contra del sistema, pues los niños tenían que acudir a las autoridades y denunciar a sus padres, porque estaban básicamente cometiendo traición. Esto va a provocar que en 1982 haya una segunda revolución donde Deng Xiaoping toma el poder de China y con esto, bueno, trae unas reformas político-económicas donde moderniza la industria, la agricultura, tecnología y se enfoca en la defensa nacional. Esto va a traer muchos cambios en la década de los 80. El ingreso per cápita se duplica, elevando el estándar de vida de las personas. El ingreso per cápita es, digamos, las ganancias que genera una persona a lo largo de un tiempo determinado, puede ser un mes, un año, 6 meses, 3, dependiendo del término que se tome. Y por lo general, para establecer el ingreso per cápita se toma lo que es el PIB, el Producto Interno Bruto de un país, y se divide por el número de habitantes que existen en el país. Esto va a dar un estimado de lo que es el ingreso per cápita, pero vamos a ver que en muchos países, por ejemplo México, este ingreso per cápita es ilusorio, porque si bien México sí genera un Producto Interno Bruto más o menos decente, no es justamente distribuido entre todas las personas que habitamos en el territorio. Por lo tanto, este ingreso per cápita va a ser irrisorio, ya que el proletariado común no va a ganar lo que el ingreso per cápita dice. Entonces, si bien puede ser un buen referente de la vida o el estándar, la calidad de vida que se tiene en un país, bueno, existen sus excepciones a la regla, por así decirlo. Llega también una ausencia de democracia, se establece un sistema totalitario y, como en todos, la corrupción y el estilo de vida privilegiado por los miembros del Partido Comunista, pero también se empieza a aceptar inversión extranjera directa y eso lleva a una transición a la economía liberal. En mayo de 1989 existe una protesta estudiantil en la región de Tiananmen, que es violentamente reprimida por el gobierno de Xiaoping, como se llegó a ver en otros países. Claro ejemplo, México 1968, donde, bueno, la figura del poder central se va a ver contrariada por los jóvenes estudiantes. Eso pasa en China también. Para 1990 el ingreso per cápita de los chinos era de $600, nada más que no nos dicen si al mes o al año. Dudo mucho que sean al año, quiero creer que son mensuales, ya que si fueran al año es una cantidad ridículamente pobre en realidad. Y en solamente 12 años, desde el 90 hasta el 2002, ingresa a la Organización Mundial del Comercio, que es un organismo supranacional que regula las pautas comerciales entre países, entre todos los países que están ahí inmersos. Bueno, pues ellos ponen las reglas de cómo comerciar, establecen precios, cambios de divisas, etc. China en la actualidad se enfrenta a tres grandes problemas. El primero es entre sus jóvenes, la adicción al Internet, lo cual crea un sentido de individualismo y disociación de la persona en cuanto a la sociedad, es decir, yo me recluyo detrás de un aparato, un dispositivo electrónico, llámese computadora, laptop, tablet, teléfono inteligente, etcétera, y me encierro en una burbuja donde solamente existo yo conectado a la internet con miles otras de personas, pero miles de otras personas con las que no convivo realmente. Por lo tanto, filosóficamente, el ser humano se desensibiliza en gran medida en cuanto a la interacción persona a persona, y bueno, quién sabe qué consecuencias nos pueda traer en un futuro.
Tiene problemas con la propiedad intelectual con relación a productos de otros países. Lo que hace China es que se roba las patentes de algunos productos, los clona y pues los piratea básicamente. Los produce en serie, en masa, productos a precios, perdón, considerablemente mucho más bajos que los de la marca original. Y bueno, así es como sabemos que China se maneja. Eh, Sabemos que todo lo que queramos encontrar puede provenir de China con una calidad desde muy mala hasta calidades de réplica exacta a los productos originales. Y bueno, el otro es en cuanto a derechos humanos, ya que China todavía tiene un rezago ahí muy grande en cuanto a el respeto verdaderamente a las garantías universales de las personas, que no es el único país, lamentablemente en México estamos muy similar, también hay un rezago impresionante en ese sentido, ¿no? Después van a venir los tigres asiáticos, que son 4 países: Hong Kong, Corea del Sur, Singapur y Taiwán. Cada uno por su parte, bueno, ha mostrado diferentes adelantos, diferentes avances. El primero de ellos que vamos a ver es Corea del Sur. En 1960, Corea del Sur se vio inmerso en conflictos de la Guerra Fría, lo cual le va a provocar pues cierto deterioro político económico, y en 1960 llega un cambio político mmm, dado por un golpe de estado por el general Chung Hee Park, y quien en 1961 inicia un fortalecimiento a la economía, promoviendo el desarrollo industrial y agrícola, principalmente centrándose en tipos como astilleros, textiles, y posteriormente se va a desarrollar o a enfocar en lo que es la industria automotriz y la industria tecnológica. Claro ejemplo, bueno, Samsung y Hyundai, que son empresas de Corea del Sur. Taiwán, eh, después de la pugna entre los dos gobiernos de China, el sistema nacionalista de Chiang Kai-shek, tras ser derrotado por los comunistas, bueno, y todos sus seguidores se refugian en Taiwán y la nombran República de China. Chiang Kai-shek se hace con el poder de lo que hoy es Taiwán. No permite la existencia de otros partidos políticos como en todo régimen totalitario, y empieza a crear reformas o establecer reformas para desarrollar producción industrial y de comercio. Durante los años 60 y 70 tiene un crecimiento industrial del 10%, lo cual es un crecimiento bastante bueno, muy grande. Si por ejemplo México tuviera un crecimiento industrial del 10% en un año, o bueno, no en un año, ¿no? Sería prácticamente imposible, pero si en una década tuviera un crecimiento industrial del 10%, avanzaríamos muchísimo, tal vez, siempre y cuando pues ese crecimiento industrial viniera con la justa distribución de la riqueza. Si no, pues seguiríamos siendo no sería benéfico para el pueblo, seguiríamos siendo explotados, como pues, lo estamos siendo en estos momentos, ¿no? Y bueno, Taiwán actualmente se centra en la industria electrónica y de alta tecnología, y sigue siendo un estado independiente de China. No se han reunificado, aunque algunos expertos aseguran que tarde o temprano se dará esta reunificación. Singapur, bueno, de Singapur no hay mucho que decir. Realmente sí ha tenido un avance industrial. Se centra sobre todo en cuestiones como refinerías, textiles, agricultura, astilleros también. Lo importante de Singapur es que se ha convertido en la región banquera de todo Asia, lo cual, bueno, lo convierte en un punto central entre las transacciones de todo Asia. Eso es actualmente lo importante en Singapur, el hecho de que es la región banquera más grande en estos momentos. Y, si no me equivoco, por último, Hong Kong, quien después de ser 150 años una colonia
de Inglaterra. En 1997 pasa a ser controlada por China con la condición de que Hong Kong debe de permanecer en una total libertad económica durante 50 años, dándole continuidad al sistema capitalista, lo cual lleva a que Hong Kong sea un parteaguas y un referente en la inversión extranjera en cuanto a China, ya que de hecho muchas de las empresas chinas tienen su matriz en Hong Kong, por diversas cuestiones, tanto por los puertos como por la ubicación, etcétera. Y bueno, en estos momentos Hong Kong, perdón, tiene la bolsa de valores la segunda más grande de todo Asia, la primera es la de Tokio. En cuanto a exportaciones, tiene el puesto número 10 a nivel mundial. Esto representa un 2.7% del total mundial, lo cual es un número muy muy grande, considerando que Hong Kong es una pequeña isla con algo así como 7 millones de personas. Eh, para los niveles que tienen de exportación, pues está exageradamente alto, por así decirlo. Y actualmente Hong Kong enfrenta algunos problemas de carácter social político, ya que se ha visto inmerso en algunas manifestaciones, ya que en 2017 va a haber elecciones para establecer un nuevo dirigente político y bueno, China, tratando de defender sus intereses, quiere intervenir en dicho proceso. Hong Kong no está muy de acuerdo, aunque quién sabe cómo se vaya a desarrollar todo, ya que China no va a permitir, o por lo menos va a hacer lo imposible para que Hong Kong siga siendo parte de China, ya que, como lo mencioné anteriormente, Hong Kong es una parte fundamental en la inversión extranjera que tiene China. Y con eso llegamos al final de este tema 7, que es Asia y el Pacífico. Espero que les haya gustado este video. Estamos improvisando en tecnología. Ya, si se fijan, ya no es como los videos anteriores. Así que, bueno, aquí está lo más importante del tema 7, que es Asia y el Pacífico. Cualquier duda que tengan, pues durante la semana la podemos resolver. Nos vemos el lunes. Espero que pasen un excelente fin de semana y nos vemos.